a Dios por esto. Damos gracias a Dios por esto. ¿Por qué no tenemos una pequeña palabra de oración? Y luego vamos al tema, ese hábito de Jesús, ¿sí? Y su cultura de amor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a comprender, a entender ese hábito de amor que tú tenías, esa cultura espiritual de amor que tú nos expresas a través de tus palabras y de tus hechos. Señor, bendice nuestra vida en esta mañana en el nombre de Jesús y que esta palabra cale lo más profundo nuestro corazón. Te damos gracias, Padre. Amén. Jesús y su cultura espiritual de amor. Eh, una de las cosas que tenemos que nosotros pensar, primero quiero ir al libro de Primera de Juan, en el capítulo 4, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 4, dice el versículo 7 y 8, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, dice, ¿no? Primera de Juan, a ver si estoy leyendo bien, Primera de Juan 4, 7 y 8, correcto. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Elohim, como supremo creador, en el principio creó los cielos y la tierra. Él es el inventor del amor. A pesar de que el hombre ha hablado mucho del amor, se ha escrito acerca del amor, hay millones de libros que se hablan acerca del amor, hay millones de poesías, de poemas que están hablando acerca del amor. Nosotros mismos hablamos acerca del amor y mencionamos la palabra amor, pero el inventor del amor es Elohim, aquel que en el principio creó los cielos y la tierra. Es el inventor del amor y a causa de ese amor es que somos capaces de amar. No amamos unos a otros, sino que Él nos amó primero. Ahora, dice Primera de Juan 4:7, amados, amémonos. La oración griega de este segmento de amados y amémonos, dos palabras ahí griegas, la oración griega antigua comienza de una manera sorprendente. Agapetoi, amados, agapomen, amémonos. ¿Sabe lo que significa estas dos palabras? ¿Cómo se traduce estas dos palabras, agapetoi y agapomen? Amados, amémonos. Los que somos amados, debemos amarnos. Esto es como se traduce esta palabra. Los que somos amados, amemos. Los que somos amados. Es decir, si nosotros fuimos amados por Dios, podemos amar. Si nosotros no recibimos el amor de aquel que inventó el amor, no podemos amar. Podemos decir que amamos, podemos expresar el amor, podemos decirlo con palabras, pero no podemos amar a menos que seamos primero amados por el inventor del amor, ¿no? Él nos amó primero. El amor del Padre es tan grande que dio a su Hijo, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él sacrificó a su Hijo mostrando el gran amor que nos tiene al enviar a su Hijo a morir por nosotros cuando todavía nosotros éramos pecadores y éramos incapaces de amar. Incapaces de amar. Fíjense, no se nos manda amarnos unos a otros para ganarnos el derecho de ser dignos del amor de Dios. Vuelvo a repetir esto. No se nos manda amarnos unos a otros para ganarnos el derecho o ser dignos del amor de Dios. No podemos por obra, el amor no se consigue por obra.
Simplemente el Padre, dice Juan 3:16, de tal manera nos amó. No es por mérito, no es por obra, no es por lo que hayamos hecho, sino que el Señor nos dice claramente, yo les amo de manera incondicional, aunque ustedes no merezcan, yo les amo igual. Ahora, si nosotros recibimos el amor del Padre, entonces podemos también amar a otros. Por eso es, amados, amémonos. Pero es imposible poder amar a una persona si yo no tengo el amor de Dios. Nos amamos unos a otros, ¿por qué? Nos amamos unos a otros porque primero somos amados por Dios. Hemos recibido ese amor y vivimos a la luz del amor de aquel que inventó el amor. Vivimos a la luz de aquel que inventó el amor. Ahora, Jesucristo, el Señor Jesús, no solo amó a sus íntimos, porque él tenía la cultura del amor. Cuando él vio a las multitudes, él amó a las multitudes porque estaban confundidas, porque estaban desamparadas y porque estaban como ovejas sin pastor. Fue su amor la que llevó a sanar a distintas enfermedades. Tuvo compasión y amó a los enfermos, que él extendía su mano y los tocaba. Sí quiero, decía, queden sanos. Su amor por la gente lo llevó a liberar a los encarcelados de espíritu. Dice, aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Aún de noche él sanaba a los endemoniados, pero lo hacía por amor, en el cansancio de todo el día. Expulsaba a los espíritus malignos con una simple orden y sanaba todo tipo de enfermedad y toda clase de enfermedades y dolencias. Ahora, a nosotros se nos manda a amar como amaba Jesús. Amados, amémonos unos a otros. ¿Qué pasa cuando tenemos pleitos, cuando tenemos líos, cuando tenemos algún tipo de celos en la iglesia? Y a pesar de que existen esos pleitos y esas divisiones y esas controversias que suelen existir dentro de la iglesia, nosotros decimos o nos decimos que nos amamos. Pero déjeme decirle esto, para que tengamos la cultura del amor, la cultura que el Señor tenía de amar a la gente de manera incondicional, sin preguntar por qué, simplemente amaba o sanaba y ejercía su poder sobre otro. Si nosotros no recibimos el amor de Dios, no podemos amar a otra persona, no podemos hacer el bien a otra persona si no estamos siendo amados por Dios. Aunque intentemos hacer el bien, ¿no? ¿Por qué el Señor hacía lo que hacía? Porque era amado por el Padre. Y el amor que el Padre le daba al Hijo, Él lo expresaba a su gente, a sus similares, diríamos, porque Él también era un ser humano, a sus similares, porque Él era amado por el Padre. Nadie puede hacer nada si no tiene amor. El amor es la clave. El énfasis de Juan en el amor entre el pueblo de Dios, ¿no? Es que dice, es poderoso, es importante. Si el amor es de Dios, entonces aquellos que afirman ser nacidos de Dios y que declaran conocer a Dios, deben poder amarse unos a otros en el cuerpo de Cristo. Y aquí hay una clave. Juan dice, si naciste de Dios es que podés amar. Si naciste de Dios, es decir, una persona no nacida de nuevo, ¿puede amar y hacer el bien? Puede intentar amar y puede intentar hacer el bien, pero nunca será o nunca tendrá el poder que tiene el amor. ¿Por qué Jesús tenía el poder de sanar a los enfermos, de liberar endemoniados, de hacer cuantas obras, de sanar multitud de enfermos que le traían desde la mañana hasta la noche? Porque el poder del amor que estaba en él, del Padre, él lo expresaba a través de ese amor, él expresaba ese amor, o si no, podría decir de otra manera, él lo hacía fluir a ese amor hacia aquellas personas necesitadas.
Juan insiste en este tema y dice que una vez que hay algo que se le da al creyente cuando nace de nuevo, se le imparte un amor que no teníamos antes de ser perdonado. Los cristianos no somos simplemente perdonados, nacemos de nuevo por el Espíritu de Dios y recibimos el amor del Señor. Por eso es que el énfasis de Juan es: amados, amémonos unos a otros. Si tenemos una pequeña discusión y decimos amar, somos mentirosos, lo dice la palabra. Si tenemos una pequeña discusión, una diferencia con algún hermano y a pesar de ello decimos que amamos, no estamos amando en realidad, porque aquel que ama ha nacido de nuevo, ha nacido de nuevo. Dice la palabra que aquel que ama y conoce a Dios, y conoce a Dios. Hay varias palabras diferentes en el idioma griego antiguo, traducido como la palabra conocer o conoce en nuestro idioma. Esta palabra específica, conoce a Dios, es la palabra ginosco. Esa palabra para un conocimiento por experiencia. Esta es la palabra. Es un conocimiento por experiencia, es decir, el que conoce a Dios, el que ha sido conocido por Dios, lo hace por experiencia, no conoce por intelecto. Juan está diciendo que cuando realmente experimentamos a Dios, lo demostraremos por amor, por nuestro amor, los unos a los otros, cuando conocemos a Dios. Por supuesto, este amor se perfecciona, ¿sí?, en la vida de un cristiano, se va perfeccionando a través del Espíritu. Este amor se va perfeccionando. Recordemos que el amor es de Dios, no nuestro, ¿no? Si nosotros no conocemos a Dios, no podemos amar, ¿no? Este amor se va perfeccionando hasta la eternidad. Y aunque no esté perfeccionado, todavía nos cuesta a veces amar a la gente, debe estar creciendo. Realmente no podemos crecer en experiencia con Dios si no estamos creciendo en el amor los unos por los otros. Por eso Juan puede decir con mucha valentía: el que no ama no conoce a Dios. Si no hay amor real por el pueblo de Dios en tu vida, entonces la afirmación de conocer a Dios y experimentar a Dios no es verdad, no es verdad. Por eso, cuando el Señor dice la palabra que él tenía compasión de la gente. Él se acerca a aquella mujer que salía de la ciudad de Naín y le dice: no llores. Una compasión tan grande, un amor tan grande. Se acerca al ataúd, lo toca, ¿no? Y aquel joven le dice esa palabra: levántate, ¿no? ¿Cuántas cosas hizo Jesús por amor? La cultura del amor de Jesús se ve a través de sus hábitos diarios, expresados y manifestados con acciones y conductas. Escuche esto. La cultura del amor de Jesús se expresa a través de acciones y conductas de amor. Si decimos que amamos a un hermano en la iglesia o a una hermana, o amamos al pastor, o el pastor nos dice que nos ama, tiene que ser manifestado con acciones y conductas, ¿sí? Y la Biblia dice que tenemos que amar a nuestro hermano, la Biblia dice que tenemos que amar a nuestra familia, la Biblia dice que tenemos que amarnos a nosotros mismos, pero la Biblia también dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, algo que Jesús tenía. Él amaba a todos por igual, aunque a veces tenía algunos roces con algunos doctores de la ley, con algunos expertos en la ley de aquella época, tenía algunos roces, pero él los amaba, no estaba odiándolo, porque si lo odiara, no podría expresar el amor de Dios, porque si alguien odia a alguien, o si alguien aborrece a alguien, o alguien no está amando a alguien como corresponde, no está el amor de Dios en él. Por eso es que Juan lo dice de una manera tan preciosa. Me gusta esta frase de primera de Juan 4, 7 y 8. Dice:
Amados, esto es para la iglesia, esto es para nosotros, esto es para la plataforma. Amados, amémonos unos a otros. ¿Saben? Necesitamos aprender muy bien estos dos pasajes. Necesitamos aprender esta cultura del amor del Señor. Él tenía la cultura de amar, ¿no? Pero Juan lo expresa de una manera tan bonita, por eso estoy tocando este texto. Amados, dice, el amor es de Dios. Si Dios está en ti, tú vas a amar. Piensa en este momento. ¿Con quién tienes una pequeña diferencia? ¿Con quién? Van a venir y van a fluir los rostros y los nombres, van a fluir a tu vida. Están fluyendo ahora, están fluyendo. ¿Con quién de ellos tienes problemas? ¿Sabes? Y uno dice, bueno, lo amo, pero tienes un roce, ¿no? Y dice la Biblia, ¿cómo tienes que hacer para amarlo sin que te sientas dañado o perjudicado? Tienes que nacer de nuevo, ¿no? Esto parece un mensaje para personas no nacidas de nuevo cuando estoy hablando con pastores y pastoras, pero la palabra dice, todo aquel que ama nació de nuevo. Y si tengo que nacer de nuevo para amar, pues bendito sea el Señor. Dice, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora, una vez más Juan insiste en algo que se le da al creyente cuando es nacido de Dios. Se le imparte un amor que antes no tenía. Por eso dije hace un rato, los cristianos no somos simplemente perdonados y ya está ahí, a partir de ahí comenzamos a amar. No, somos perdonados, nacemos de nuevo, se nos imparte el Espíritu Santo y se nos imparte amor, el amor, el amor de Dios. El amor de Dios, ¿no? El amor que proviene de esa palabra griega que todos ustedes conocen, que la hemos oído millones de veces a través de muchas predicaciones. El amor del que habla Juan proviene de esa palabra que se llama ágape. Ágape es el concepto de un amor que se entrega a sí mismo y que da sin exigir ni esperar retribución. Es el tipo de amor que Dios tiene. Ese es el tipo de amor que Dios tiene, ¿no? La cultura del amor del discípulo de Cristo debe expresarse y manifestarse con el amor ágape, como Jesús lo hizo. Ahora, podemos afirmar rotundamente que amamos a todos. ¿Podemos afirmar rotundamente que amamos a todos? Creo que aquí tenemos que hacer un pequeño parate y decir, bueno, tengo que hacer un análisis, porque realmente no sé si amo a todos. ¿Hacemos algún tipo de sacrificio al amar a los demás? ¿Qué hacemos cuando vemos a alguien que está confundido y turbado? ¿Qué hacía Jesús con la multitud que estaba confundida y turbada? Los amaba, no los recriminaba, no los retaba. Y al encontrarnos con alguien que está desamparado, ¿qué hacemos? Y si no tenemos el don de sanidad, oramos por los enfermos. ¿Saben? Hay personas, Jesús amaba tanto a la gente. Yo sé que podemos decir, Él era Dios, Él era Jesús, Él era el Hijo de Dios, y Él podía orar por todos y todos podían ser sanos. Y nosotros decimos, bueno, pero yo no soy Jesús, yo lo amo, pero no voy a orar por Él. Tenemos que orar. El poder de sanar no está en nosotros. El poder de sanar está en Dios. Nuestro amor tiene que inducirnos a orar por el enfermo. Tengo en mi grupo, en la iglesia, personas que están enfermas con enfermedades, digamos, muy feas, ¿no? Muy feas. Pero eso quiere decir que yo no voy a orar por ello y yo no digo, ay Señor, yo no tengo el don de sanidad, así que no voy a orar. Lo amo, pero no oro. Jesús amaba y tenía conductas prácticas. Él oraba por la gente, él oraba por los enfermos. Y ante ese sentimiento de compasión, él oraba. ¿Cuál es nuestra reacción cuando tenemos un enfermo cerca, cuando tenemos un enfermo delante, cuando viene un paralítico en una silla de rueda en la iglesia y la gente lo trae al altar y uno
como que no quiere orarle, ¿no? Le va escapando a todo. Decimos, después le oro, después le oro, después le oramos al final, ¿no? No, no, es al primero que hay que ir a orar, al primero, porque el amor que tenemos tiene que ser, vamos a ir por el más necesitado. ¿Qué hacía Jesús cuando veía al peor de todos en su congregación? ¿Qué hacía Jesús cuando tenía al peor de todo delante suyo? A ese le oraba primero. ¿Por qué? Por amor. Visitamos y oramos a los enfermos. Damos de comer al que tiene hambre, eso es amor. Damos de beber al que tiene sed. Damos nuestra ropa buena al que necesita. ¿Cuál es nuestra actitud ante los extranjeros a los cuales algunos los ridiculizan o los minimizan o aún se burlan de ellos? Tenemos que pensar en esos hábitos de amor que tenemos. Tenemos hábitos de amor que se manifiestan con la gente de manera frecuente. Tenemos hábitos de amor. El hábito de la cultura de Jesús de amar era no solamente amar, él escuchaba a la gente. No solamente pasaba el tiempo predicando y enseñando, tenía el hábito de escuchar. Veamos algunos ejemplos. Escuchó la petición que le hizo un hombre enfermo de lepra. De repente, dice la palabra en Marcos 1:40, un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, le dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Él escuchó a este hombre que le estaba pidiendo e implorando sanidad. No solamente amaba, también escuchaba. Escuchó la necesidad de un oficial romano. Cuando regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó. Escuche bien, un oficial romano era aquel que subyugaba al pueblo de Israel, aquel que subyugaba a los judíos, aquello que castigaban con o sin razón a los judíos. Muchas veces lo hacían. Pero este oficial romano le dijo, Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con horribles dolores. ¿Saben qué dijo Jesús? No le dijo, no, no, tú no eres del pueblo de Dios, tú eres un romano, eres un opresor, tú eres uno de los que castiga a mi pueblo, así que ve a pedir sanidad a otro lado. Dice, inmediatamente Jesús le dijo, iré a sanarlo. Es decir, no solamente le escuchó, sino que le respondió y le trató de resolver inmediatamente el problema. Señor, dijo el oficial, yo no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. ¡Qué fe! ¡Qué tremenda fe! Ya es otro tema la fe, ¿no? Estamos hablando del amor y de escuchar al Señor. Pero qué bueno es saber que el Señor nos escucha. Escuchaba Jesús a tanta gente, no solamente amaba, escuchó a los maestros de la ley. Uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Yo creo que Jesús lo miró con ojos de amor, con ojos de compasión, y le hubiese querido decir, tú no sabes lo que está diciendo. Si vas a seguirme, tienes que morir por mi causa. Había mucha gente seguramente que le decía, maestro, te seguiré donde tú vayas, te voy a seguir, Señor, ¿no? No solamente escuchaba gente que emocionalmente respondía al Señor, Señor, donde quieras que tú vayas, como Pedro, ¿no? Como Pedro, si tú vas a la muerte, yo voy contigo, ¿no? Decía Pedro. Escuchó cuestionamientos, no solamente escuchaba quejas, escuchaba, no solamente escuchaba palabras como esta de amor que decía la gente que le iba a seguir, escuchaba quejas. Señor, tus discípulos, ¿por qué no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? ¿Por qué no ayunan? Siempre estaba escuchando quejas. Escuchó a un hombre con el corazón roto por la pérdida de su hija. Mi hija acaba de morir. Mi hija acaba de morir. Qué interesante lo que estamos hablando. ¿Tenemos nosotros el oído para oír a las personas necesitadas? A veces estamos tan cansados por nuestro activismo, estamos tan saturados por nuestro activismo que decimos, dígamelo otro día, por favor. Vamos a orar, no me cuente, vamos a orar, vamos a orar. Y las personas quieren hablar.
Y a veces quieren contarte sus frustraciones, quieren contarte sus dolores, quieren contarte sus pérdidas, como este hombre con un corazón roto por la pérdida de su hija que le dice, mi hija acaba de morir, ¿no? Escuchaba peticiones de clamor como a Bartimeo, el ciego, ¿no? Oh, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Ciegos que le seguían a Jesús, leprosos, mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó. Una gran multitud los seguía. 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, dice, oyeron, ¿no? Percibieron que Jesús venía por esa percepción que tienen los ciegos. Dice, comenzaron a decir, Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Cállense, le decía a la multitud, ¿no? Cállese, cállese. Oh, no molesten al maestro. Pero los 2 ciegos gritaban más fuerte, Señor, hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Pasó de largo. No, esta no es la historia del buen samaritano, esta es la historia de Jesús que se detiene, los escucha, los llama y les resuelve su necesidad. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, pregunta Jesús. Obviamente que Jesús sabía, pero quería que ellos manifestaran. Señor, le dijeron, queremos ver, queremos ver. ¿Saben que a veces la gente pide cosas de manera muy sencilla? Queremos ver. A veces la gente dice, quiero ser sano. Hay otros que dicen, quiero ser libre. Hay otros que dicen, quiero salir de este mundo oscuro en el que vivo. Quiero ser liberado. Quiero tener paz. Quiero saber lo que es ser amado. La gente pide soluciones en pocas palabras. Como estos hombres, queremos ver. ¿Qué hizo Jesús? Los escuchó, se compadeció de ellos, le tocó los ojos y al instante pudieron ver y luego lo siguieron. Jesús tenía la cultura espiritual de amar, de escuchar, de solucionar problemas y de resolver problemas de la gente. Tenía el hábito de escuchar a sus discípulos. Los discípulos fueron a despertarlo, Señor, ¿se acuerdan? En la barca, allí en el medio del mar de Galilea, en medio de esa tormenta, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, ¿no? Imagino a aquellos hombres, porque eran hombres de más de 30 años, diciendo, nos vamos a ahogar. Es verdad, había algunos que quizás sabían nadar y otros que no, pero en medio de una tormenta como esa, ni el mejor nadador del mundo podría salir de esa tormenta, y ellos estaban temiendo por la muerte. Los discípulos lo despertaban, Señor, sálvanos. Fíjense qué oración y qué petición más corta. Señor, sálvanos. Mucha gente pide esto, Señor, sálvanos. Tenemos que oír a las personas, oír las necesidades y tratar de resolver sus problemas. Sus discípulos vinieron en cierta ocasión y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Porque no entendían muy bien lo que Jesús estaba hablando. ¿Por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? ¿Por qué no les hablas clarito como nos hablas a nosotros? A veces los discípulos se acercaban y le decían, Señor, hablaste en parábola a la gente, ahora quiero que nos explique a nosotros, por ejemplo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Escuchaba esas peticiones. A los discípulos más cercanos, Jesús les escuchó su razonamiento humano y natural y le enseñó grandes lecciones sobrenaturales para el futuro ministerio que iban a tener. Dice la palabra que cuando ya hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y dijeron, Señor, ya es muy tarde, este lugar está muy apartado, despide a la gente para que vaya a los campos, a los pueblos cercanos y compren algo de comer. Él estaba escuchando el razonamiento, la lógica, ¿no?, de los discípulos, la lógica, porque como decía ayer el pastor Ricardo, estaba escuchando cómo los discípulos sacaban sus calculadoras y hacían cálculo. Y Jesús le dice, dejen la calculadora, denles ustedes de comer. ¿Ya escucharon a la gente? Pues solucionen sus problemas. Ahí está el tema. ¿Ya escucharon a la gente? ¿Aman a la gente? Solucionen sus problemas. Eso costaría muchísimo, ¿no? Objetaron. ¿Quiere que vayamos y compramos pan? Dijeron. No, ¿qué vamos? ¿Dónde vamos a comprar pan? 5 panes y 2 peces que un niño ofrece no alcanza. Entonces Jesús mandó que se sentaran, inmediatamente resolvió, ¿no? Dijo, bueno, acomoden la gente en grupo de 100, en grupo de 50, tomó los panes, dio gracias, Dios miró al cielo, dio gracias por esos panes, repartió entre todos los pescados, quedaron satisfechos y recogieron 12 canastas llenas de cestas. Y los que comieron fueron, dice la palabra, 5.000 personas.
¿Cuántas veces escuchó a Pedro? Pero tenía paciencia al enseñarle tantas cosas, porque sabía que Pedro sería un gran hombre, un gran siervo, un gran apóstol. Explícanos la parábola, decía la gente, ¿no? Pregunto en este momento, ¿tenemos el hábito de escuchar a la gente, de amar a la gente y de escucharla? ¿Sabes? Son dos cosas tan importantes en la vida de un ministro: amar y saber escuchar. Obviamente que hay muchas otras cosas que necesitamos, pero estos son dos buenos hábitos, dos buenas costumbres culturales que tenemos que tener, de escuchar a la gente y tratar de resolver sus problemas. A veces nos paramos delante de una persona, le miramos a los ojos, la gente nos expresa lo que siente en tu corazón, el dolor, la angustia, la necesidad, pero le estamos mirando, pero no le estamos escuchando. Realmente no le estamos escuchando. No estamos sintiendo lo que nos dice, porque en ese momento que lo estamos mirando, estamos pensando quizás en una parte del programa, o estamos pensando en otra necesidad o en otro tipo de cosas, y no le estamos prestando atención. Cuando Jesús escuchaba a las personas, escuchaba solamente a esa persona. Es como que entraba a lo profundo de ese corazón, veía la profundidad de la necesidad, y era la profundidad de esa necesidad, llegaba el amor y también llegaba el poder para poder solucionar y resolver. Es decir, que él era una persona que tenía el don de escuchar, el don de ser empático. Hay que desarrollar el don de la empatía y pedirle perdón a Dios por nuestra impaciencia, por nuestro egoísmo. Al escuchar a las personas, a veces queremos escuchar solamente a las personas que queremos escuchar. No parece redundante esto. A veces queremos escuchar a las personas que solo queremos escuchar. Es decir, aquellos que nos dicen palabras buenas o nos dicen palabras lindas, o aquellos que van a sobarnos la espalda o nos van a dar una palabra gratificante. Queremos escuchar a ellos y decimos: ay, bien esa señora. ¿Cómo habla esa señora? Por favor. ¿Cómo habla ese caballero? ¿Cómo? Ay, mejor. No lo voy a escuchar. Y le decimos inmediatamente, le tiramos ahí como un cerquito de alambre y le decimos: bueno, tengo 2 minutos. Tengo 2 minutos, decimos, ¿no? Tengo 2 minutos, así que no tengo mucho tiempo. ¿Qué pasaría si fuera usted delante del Señor y el Señor le dijera a usted: tengo 2 minutos para escucharte? Usted se sentiría realmente mal. Imagine también la gente que viene a usted como siervo diciéndole: pastor, quiero que me escuche. Y a veces hay que sentarse por horas a escucharle. A veces hay que escuchar más de lo que quiere decir. Pero cuando uno tiene la cultura espiritual de escuchar y de amar, seguramente hay que pedirle al Señor: Señor, dame esa cultura que vos tenías. Dame esa cultura, Señor, que tú tenías de ser empático, y ayúdame a desarrollar este don para poder amar y poder darle soluciones a aquellos que lo necesitan. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, queridos pastores, queridos siervos y siervas, que el Señor nos ayude a poder escuchar y ser empáticos. Necesitamos desarrollar esta cultura o este don en nuestro corazón. Déjeme orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias por enseñarnos a amar. Gracias, Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios. Eso significa que toda nuestra muestra de amor en el mundo, o toda la muestra de amor que tenemos, solo puede provenir del corazón de una persona nacida de nueva. Es decir, todo el amor que damos o manifestamos proviene de un cristiano, de alguien que conoce a Dios, de alguien que ha nacido del Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a amar de esta manera. Aquellos que todavía nos han nacido de nuevo, por más que hagan grandes demostraciones de amor, no pueden amar con ese amor ágape. Es porque fuimos creados a la imagen de Dios. Una imagen que ha sido desfigurada, pero no ha desaparecido por la caída. Todavía tenemos la capacidad de amor, de amar. El amor humano es muy noble, es muy motivado,
pero se queda corto comparado con el amor del Padre y el amor del Hijo. Ese amor que dio el Padre a su Hijo es un amor supremo. El amor que tiene el Hijo para nosotros es un amor supremo. Y el amor que manifestamos nosotros a nuestros iguales, a nuestros hermanos, también es un amor supremo. Es un amor sobrenatural porque el amor es de Dios. Dios es el dueño del amor. Esta es una verdad gloriosa. Dios es el dueño del amor, así como Dios es el dueño de la fe, Dios es el dueño del amor. El amor describe el carácter de Dios y el corazón de Dios. Él es tan rico en amor y compasión que puede usarse para describirse a sí mismo. Él se describe a sí mismo diciendo, Dios es amor. Y si amamos con el amor de Dios, pues seremos nosotros semejantes a Él. Ayúdanos, Señor, a amar de la misma manera que tú amaste a la gente y ayúdanos, Señor, a escuchar de la misma manera que tú escuchaste a todos aquellos que se cruzaban delante de ti. Y perdónanos si no lo estamos haciendo. Límpianos y perdónanos para que podamos empatizar con aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, familia. Qué bueno, gracias. Pastor Federico, qué lindo, qué precioso. Hoy seguimos hablando de la iniciativa global MM33. Será la iniciativa que nos ocupará en la próxima década del 2023 al 2033. Y es importante que nos familiaricemos porque toda iglesia nacional, regional, zonal, local, debe estar enfocada en esta iniciativa. Esta iniciativa tiene la intención de ponernos a todos en la misma página. ¿Cómo podemos ponernos todos en la misma página? Cada uno de nosotros, decíamos, debemos de hacer un análisis geográfico, un análisis demográfico y un análisis sociológico. Importantísimo esto. Análisis geográfico. Hay un sitio web que se llama Atlas Cantonal. Es interesante que usted utilice estos recursos. El Atlas Cantonal, el Estado de la Nación, es otra página donde usted puede encontrar su cantón y conocer un poco una radiografía de la condición de tu cantón. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar familiarizado. Federico nos ha venido hablando de cómo Jesús se conectaba con las personas. El ministerio tiene que ver con conexiones, tiene que ver con personas. Una iglesia empieza con personas y no con edificios. Una iglesia comienza cuando nosotros nos interesamos y nos movilizamos hacia donde está la necesidad. Y interesantemente es lo que hace Jesús. Jesús se conecta con la ciudad, se conecta con el pueblo, tratando de conocer sus necesidades. Por eso la fama de Jesús se extendió, porque Jesús era un resolvedor de problemas. Él resolvía problemas. Y MM33 está enfocado en hacer la obra evangelizadora que más podamos. Así que hemos dicho que tenemos que revitalizar nuestra pentecostalidad,
Tenemos que volver a creer en el Espíritu Santo, en darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, en creer que los creyentes necesariamente necesitan, valga la redundancia, necesariamente necesitan ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Solo cuando un creyente es bautizado con Espíritu Santo y fuego, puede ser testigo de Jesucristo. Por eso tenemos que ser intencionales, decía en días pasados, tenemos que programar vigilias, retiros, para que los creyentes reciban el fuego del Espíritu Santo y seguir manteniendo el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos que el fuego regrese a nuestra casa. Necesitamos que el fuego regrese a nuestra familia. Necesitamos que el fuego regrese a nuestras congregaciones. Y eso solamente se puede hacer cuando intencionalmente, como lo hizo Jesús. Jesús le dijo a los discípulos, pero quedaos en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros. Y hasta que haya sido bautizado cada creyente de nuestra congregación, hasta que haya descendido el Espíritu Santo sobre esa persona. Necesitamos tener esta fijación hasta que cada creyente sea bautizado el Espíritu Santo. Si usted es presbítero, revise a sus pastores. Si sus pastores no tienen el bautismo del Espíritu Santo, debes de lograr que estén llenos del Espíritu Santo, que cada líder local esté lleno del Espíritu Santo, esté bautizado con el Espíritu Santo y fuego, que tenga el fuego del Espíritu Santo, porque este elemento es importante. El segundo elemento es la creación de redes de oración. Necesitamos, y probablemente pronto vamos a pedirle a Daniel que nos motive a hacer una iglesia nacional de intimidad con Dios, donde la intención de intimidad con Dios es que desde los hogares se levanten hogueras, altares encendidos de fuego. Necesitamos que cada familia pastoral tenga un altar de oración, un altar donde se adora al Señor. Necesitamos que cada creyente tenga intimidad con Dios. Entonces, nosotros tenemos que lograr crear redes de oración, que podamos tener 83 redes de oración, que son los 83 cantones, donde como meta sea conectar a todos los pastores de la ciudad, de las ciudades, del cantón, y que estemos orando juntos. No importa de qué denominación, si es independiente, necesitamos absorberlo. Recuerde, tenemos que ser líderes en lo que Dios va a hacer. Y liderar no es tener una posición, liderar es influenciar. Y necesitamos influenciar, o que en cada cantón haya una red de oración. Luego lograr que cada distrito del cantón tenga una red de oración, que cada barrio tenga una red de oración. Necesitamos estar enfocados, porque decía aquel gran predicador, nada ocurre si no oramos, y necesitamos profundidad de oración. Ahora, intimidad con Dios nos ha venido a enseñar que primero nos edificamos interiormente. Primero construimos desde adentro de nosotros, y esa construcción de dentro de nosotros es que aprendemos
a amar a Dios, a apasionarnos por Dios. Y alguien que está comprometido en intimidad con Dios, diezma 145 minutos diarios para estar delante de Dios. 145 minutos para estar delante de Dios cada día. Cada día. Imagínense el impacto que va a ocurrir, mis hermanos amados, si nosotros oramos. Ahora, las redes de oración son importantes y son intencionales y deben de estar en nuestra agenda. Usted, pastor, empiece a meter a su iglesia en intimidad con Dios. Empiece a meter a las familias en intimidad con Dios y usted va a ver el gran impacto que va a ocurrir en la nación. ¿Por qué? Porque esto va a traer un despertar espiritual. Dije también ayer que debemos de promover la lectura pública de la palabra. Debemos de intencionar que en la iglesia cada familia lea la palabra todos los días, que los pastores lean la palabra todos los días. Tenemos que dar una guía, una guianza en la lectura pública de la palabra. Recuerden, los grandes avivamientos comenzaron con la lectura de la palabra. Me impresiona cuando Esdras comienza a leerles la palabra y el pueblo comienza a llorar. Hay un resurgir, hay un despertar espiritual cuando se lee la palabra. Hay que incentivar, motivar, inspirar la lectura de la palabra de Dios en cada casa, en cada familia. Direccione a su congregación a que lo hagan en cada familia. Usted, si es predicador, conviértase en un predicador de la palabra, que haya abundante palabra. La palabra, mi hermano amado, va a traer un despertar poderoso en la vida de la iglesia. Recuerde que no son nuestras palabras ni nuestros pensamientos los que producen cambios en la vida de la gente, sino el poder de la palabra. Necesitamos que el poder de la palabra se disemine a través de nuestras predicaciones. Como oraba un presbítero este domingo y nos decía a nosotros que nuestros púlpitos vuelvan a arder en fuego. Necesitamos que los púlpitos vuelvan a arder en fuego. Ahora, el siguiente movimiento es el movimiento de los laicos. MM33 está mirando hacia los laicos. En la congregación hay muchos obreros y usted debe ser el empoderador de obreros. Y la Biblia dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La iglesia del Nuevo Testamento daba lugar a los laicos, y los laicos fueron los que ensancharon, los que extendieron la iglesia. Así que, y la tarea de un pastor o la tarea de los oficios ministeriales, allá en Efesios 4, 11 y 12 dice, a unos constituyó, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que nuestra tarea es madurar a los creyentes para que sirvan a Dios, para que se involucren en el ministerio, para que cumplan el ministerio. Esa es nuestra tarea. Y no hemos alcanzado nuestra tarea hasta que no estamos formando a más creyentes y empoderándolos. Mi hermano amado, el éxito suyo no es cuántas personas contiene, sino cuántas personas empodera.
Tu éxito depende del empoderamiento de personas. Entre más personas empoderes, más te multiplicas. Tienes que tener intencionalmente una escuela de obreros, una escuela donde estás preparando obreros. Yo le doy gracias a Dios por la visión de Francisco Jiménez, porque en aquel tiempo Francisco Jiménez no solamente plantaba iglesias, pero sabes, él vino y reclutó a un grupo de jóvenes, y dentro de esos jóvenes, yo si acaso tenía 2 meses de convertido, en ese grupo de jóvenes estaba yo, y Francisco nos enseñaba a predicar, nos enseñaba a evangelizar, nos enseñaba a ir a los diferentes lugares, nos enseñaba a ayunar, nos enseñaba a orar. Y yo doy gracias a Dios por la visión de Francisco Jiménez, porque si Francisco Jiménez no hubiera tenido esa visión, no estaría un Odilon Hernández, un Luis Hernández, un Ricardo Castillo, porque este hombre tenía una pasión por entrenar obreros, y él era un entrenador de obreros. Tú tienes que ser un entrenador, conviértete en un entrenador y haz que esos obreros sean más grandes que tú. Haz que esos obreros alcancen cosas más grandes que las que tú alcanzaste. Ese es el éxito de un pastor, ese es el éxito de un ministro, el empoderamiento, el legado que él deja en otras personas, el tener la oportunidad para sembrarse en la vida de otros. MM33 está mirando el movimiento de laicos. Los laicos son los que van a plantar las nuevas iglesias. Por eso necesitamos volver a creer en los laicos. Los laicos van a ir a plantar iglesias. Y hermanos amados, no tenga pena. Permita, la iglesia es más grande descentralizada que centralizada. No dejes que tu iglesia sea una iglesia centralizada, sino que sea una iglesia descentralizada. Ahora, Dios quiere que creamos una cultura, la cultura de la evangelización, y perdone que yo sea reiterativo diciéndole lo mismo, pero necesitamos crear la cultura de la evangelización. Necesitamos que la iglesia salga a las calles, que la iglesia predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Haga que la iglesia se manifieste exteriormente, haga que la iglesia sea visible. Visibilice a la iglesia porque está predicando en los parques, en las plazas, en las calles. Haga que su iglesia tenga un movimiento de evangelización. Y repito lo que dije ayer, deberíamos de asumir el lema: nosotros no salimos a evangelizar, evangelizamos al salir. Vuelvo a decirlo, nosotros no salimos a evangelizar, evangelizamos al salir. Y D.L. Moody, en su biografía se escribe que D.L. Moody tenía como misión de vida predicarle a 10 personas diarias. 10 personas diarias. Desafía a su iglesia para que le predique a un número de personas diariamente. Recuerde que el resultado es del Señor. El Espíritu Santo usa nuestras palabras para convertir a los perdidos. Así que asuma una cultura evangelizadora. Saque a la iglesia de las 4 paredes. Haga que esa iglesia se multiplique. ¿Y cómo se multiplica?
cuando esa iglesia evangeliza permanentemente. La iglesia debe evangelizar permanentemente. El creyente debe evangelizar permanentemente. El otro movimiento es el movimiento de discipulado. Debemos de aprender, pastores tienen que aprender a discipular a otros. Ese es el primer taller que deberíamos de preparar, Daniel. Cómo preparar a los pastores para discipular a otros. Y luego el segundo taller es cómo los creyentes discipulan a otros. Creyentes discipulando a creyentes, pastores discipulando a discípulos. Necesitamos un movimiento de discipulado profundo. Hoy les he enviado un documento. Eso no es para que usted lo enseñe, sino para que usted se sensibilice. Y no sé, Daniel, si yo no tengo acceso al chat de intimidad con Dios, pero coloca ese manual que he enviado hoy sobre el discipulado, un manual completo que usted lo estudie primeramente, no lo enseñe, primero interiorízalo, primero conoce el desarrollo, la habilidad de discipular y después atrévete a discipular. Así que ustedes tienen esos recursos. MM33 tiene la visión de desarrollar liderazgo transgeneracional y multigeneracional. ¿Qué es un liderazgo transgeneracional que trasciende las generaciones? Recuerden, Dios es un Dios transgeneracional, porque era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahí habían 3 generaciones. Dios atraviesa las generaciones y las iglesias inteligentes y los ministros inteligentes tienen un equipo multigeneracional, o sea que tienen contenido en su equipo, edades diferentes para desarrollar un liderazgo multigeneracional. No tenga miedo de empoderar a jóvenes, no tenga miedo de empoderar a adolescentes e inclusive no tenga miedo de empoderar niños. No se olvide que Samuel era un niño cuando fue empoderado como profeta. No tenga miedo de empoderar niños. Empodere a los niños, empodere a los adolescentes, empodere a los jóvenes, empodere a los adultos. Ni debes de tener una iglesia de solo adultos, ni debes de tener una iglesia de solo jóvenes. Tú tienes que tener una iglesia multigeneracional y tienes que tener la expresión de esas generaciones en la vida de la congregación. Allí hay sabiduría. Cuando tú desarrollas un liderazgo multigeneracional, cuando tú intencionas ese liderazgo intergeneracional o ese multigeneracional, ese liderazgo, entonces tú puedes ver cosas maravillosas. Y yo quiero que en esta mañana oremos, porque no quiero cargar el corazón de ustedes. Quiero que ustedes sean sensibilizados por el Espíritu Santo, hacia dónde el Espíritu Santo está llevándonos, hacia dónde el Espíritu Santo quiere encauzarnos, quiere llevarnos a hacer cosas extraordinarias, maravillosas, quiere movilizar a la iglesia de una manera especial, pero el gran obstáculo que Dios tiene somos nosotros mismos, mis amados,
y pidámosle a Dios que no le obstaculicemos, sino que en este día podamos ser sensibles a su Espíritu Santo, que Él rompa paradigmas. Dios no puede contener el vino nuevo en odres viejos. Dígale: Dios, hazme un odre nuevo, que yo pueda ser renovado en este día, transformado, que yo pueda ser ministrado. Padre, estamos delante de ti. Este es un asunto tuyo, no nuestro. No nos pertenece a nosotros, es tuyo. Tú nos has puesto a administrar las cosas del cielo. Señor, ayúdanos a ser diligentes. Ayúdanos a ser prudentes. Ayúdanos, Señor, a conectarnos al corazón tuyo. Señor, no lo nuestro, sino lo tuyo. Que venga tu reino, Señor, que venga tu reino. Que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que tú te manifiestes, que tú te glorifiques en medio de nosotros. Señor, que haya una revitalización de pastores, que haya una revitalización de iglesias, que haya una revitalización de obreros, laicos, líderes locales, sean revitalizados, sean fortalecidos, sean ministrados, sean tocados, sean ayudados. Que tu Espíritu Santo venga a visitarles. Que tu Espíritu Santo revolotee sobre ellos, así como revoloteaba en la creación. Tu palabra dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Que en esta mañana el Espíritu Santo esté moviéndose de una manera especial. Empodera, revitaliza a aquellos que se han sentido agotados, atribulados, debilitados, afligidos. Señor, que hoy ese Espíritu Santo que está sobre la faz de las aguas esté revoloteando sobre nosotros, esté dándonos vida, esté ministrando nuestros corazones. Padre, lo creemos ahora mismo. Hoy recibimos revitalización. Dígale: Padre, yo recibo revitalización. Yo recibo visión. Tú estás sembrando visión en mi corazón. Yo estoy viendo nuevos pueblos para predicar. Estoy viendo nuevas comunidades para predicar. Estoy viendo nuevas familias para predicar. Estoy viendo, Señor, esta mañana tú estás corriendo el velo de mi mente y me estás mostrando oportunidades, me estás mostrando personas que yo debo de empoderar, me estás mostrando personas que yo tengo que liderar, me estás mostrando, Señor, iniciativas que yo debo de iniciar. Padre, en esta mañana trae algo poderoso sobre nosotros. Espíritu Santo, revitaliza nuestra pentecostalidad. Llénanos más, llénanos más, llénanos más, llénanos más esta mañana. Que el fuego vuelva a nuestro corazón, que la pasión nos sobrecoja. Oh, Shamara la Katarabashebarai, Diborro Katarandarabashore Bakambarai, Deborondoro Shibarandarabashabarai, Kendo Robo Shibara la Barabalaba Katarabasai, Demburri Bakatiri Biabura Hashebarandara, Deborro Kotoro Hoshebaranalai, Gimbonondoro Hoshibala Kataramambabai, Beshombondoro Hotiri Bikaraba, Debaramambaraba Shabarandalaba Shiberia, Otoroho Kondoro Hoshibala Karamanda, Borim Bambamba Shebarandandara, Dorro Shombaraba Kiribiabo,
Embaraman shibara katalai shamandaradai. Ore baja katarabashuro. Endorobo shibara katarabashabara. Deba ramambara bashibara katarandarabashai. Ore babamba shibara karabashara. Oh, la bajatiri biabo. Oro kotorojo shibaraya. Renueve su vida espiritual. Renueve su vida espiritual esta mañana. Renueve su vida espiritual, que su vida no sea teoría, no sea teología, su vida sea práctica, su vida tenga fuego, que cuando usted hable con fuego, que cuando usted dirija con fuego, que cuando usted predique con fuego. Oh, aleluya, 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 aleluya. Padre, traiga fuego a esta generación. Levante generaciones de fuego. Señor, que seamos antorchas que arden, que seamos antorchas que ardemos en el fuego de tu Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en este día. Te damos gracias, Dios, te damos gracias por lo que tú estás haciendo. Oh, Shamarabakatarabashabarai. Uribakatarabashore bakarabashabarababai. Uribarabakatarabashore bakatarabashabarai. Uramambamamashore bakarabai. Uribarabashubarakatarabashore bababai. Onda ramandarabashabaraya. Toro bokotiri bihatarabashore bakatarai. Denda rama shabarakatarabasabarai. Dendo robo koro hoshibaraya bandara. Tore hashibarakatarababai. O rimbandara bashuri bekadabarabai. Debarabashibarakatarabashore bababai. Te adoramos, Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Señor, tú quieres revitalizar nuestra vida. Tú quieres revitalizar nuestra vida. Tú quieres un mover sobrenatural en nuestras vidas. Señor nuestro, tú nos estás empoderando desde el cielo. Tú nos estás empoderando desde el cielo. Padre, que hoy cada uno de mis hermanos, mis hermanas, sientan el empoderamiento de tu Espíritu Santo en sus vidas. Gracias, Dios Todopoderoso. Respalda la vida de ellos, respalda la palabra en ellos en una manera especial. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Alce su rostro sobre ustedes. Ponga sobre ustedes paz y tengan de ti misericordia. El Señor te bendiga y ensanche tu territorio. El Señor te haga multiplicar. El Señor te haga prosperar en todas las cosas que hagas y emprendas. El Señor te bendiga con las bendiciones de arriba de los cielos y te bendiga con las bendiciones de abajo de la tierra. El Señor haga florecer tu ministerio. El Señor ponga fuego en tu llamado y el Señor se glorifique con señales, prodigios, milagros, maravillas. El Señor siga completando su obra en tu vida. Yo te bendigo y declaro que eres bendito en el salir y bendito en el entrar. Eres bendito en la ciudad y bendito en el campo. Todo lo que tú haces es una bendición. Todo lo que tú tocas se levanta, se restaura, prospera, se bendice, se multiplica. Todo lo que tú haces, Dios lo hace prosperar. Porque te recuerdo lo que Él dice acerca de ti, que tú eres como árbol plantado
junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, y amén, y amén. Que Dios les bendiga, familia. Les amamos